Hola, ¿cómo estás? Qué lindo es poder volver a encontrarnos. Hoy comenzamos con este nuevo episodio del estudio del libro No dejes tu cerebro en la puerta, escrito por Josh McDowell y Bob Hostetler. Durante estas semanas hemos venido estudiando los 3 primeros capítulos del libro y he recibido un apoyo muy lindo y muy importante de muchos papás y chicos que están siguiendo día a día, semana a semana, esta serie de videos. Hoy vamos a comenzar a estudiar el 4.º capítulo del libro titulado Jesús el Profeta, el mito del buen maestro. A lo largo de la historia, muchas personas han puesto su confianza en Cristo Jesús como Dios, como Señor y como Salvador. Sin embargo, muchas otras personas, no pudiendo evadir el peso y la importancia que Jesús ha tenido a lo largo de la historia, han intentado por todos los medios de rebajarlo a una categoría de una simple persona común y corriente. En efecto, para muchas personas Jesús no fue más que un buen maestro de moral, a la altura de Moisés, Gandhi, Mahoma u otros grandes líderes religiosos que han dejado importantes preceptos morales para sus seguidores. Nosotros como cristianos, por supuesto que creemos que Jesús fue un gran maestro, el mejor de todos. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 22, que todos se admiraban por la doctrina de Jesús, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sin lugar a dudas, Jesús ha sido el mejor y el más grande maestro a lo largo de la historia. Sin embargo, para los cristianos, Jesús fue más que simplemente un buen maestro. Para nosotros, los cristianos, Jesús es Dios mismo. Y en este video y en los 2 videos sucesivos que vamos a estar publicando en las próximas semanas, estaremos viendo evidencias de la deidad de Cristo, evidencias de que Jesús fue más que simplemente un hombre, sino que Él además fue Dios mismo viviendo entre nosotros. Y hoy quiero invitarte a que juntos veamos la primera evidencia, y para introducirte en este tema te invito a que juntos veamos el siguiente video a continuación. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. De verdad resulta muy conmovedor imaginarnos a Jesús obrando milagrosamente para curar a personas que se acercaban con problemas físicos realmente graves. En los evangelios vamos a encontrar el registro de muchos milagros que Jesús realizó, mostrando su poder divino, accionando sobre los elementos de la naturaleza, calmando la tormenta, caminando sobre el mar, sanando a enfermos con enfermedades realmente graves y, por supuesto, mostrando su poder sobre la muerte. Jesús tenía conciencia de su origen divino, y él mismo, cuando Juan el Bautista
desde la cárcel, mandó a preguntarle si Jesús era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Dice la Biblia en Lucas 7:21 que en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas. Luego les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. ¿Te das cuenta? Jesús señaló a sus milagros como una evidencia palpable e indudable de su origen divino y de su misión aquí en la tierra. Ahora bien, te vas a encontrar con muchas personas que van a poner en tela de juicio, van a dudar de los milagros de Jesús y van a señalar que esos milagros son elementos legendarios que los cristianos, los seguidores de Jesús, con el paso de los siglos, le agregaron al Cristo histórico. Es decir, ellos van a decir que una cosa es el Jesús de la historia, el Jesús de los acontecimientos históricos, y otro es el Jesús de la fe. Esto es falso. El Jesús de la historia es el mismo Jesús en el que los cristianos creemos. Por eso voy a presentarte dos evidencias, dos argumentos que te van a ayudar a probar la deidad de Cristo por medio de sus milagros. El primer argumento a favor de los milagros de Jesús, el primer argumento que nos prueban que los milagros no tienen un origen mítico o legendario, que no son el resultado de la imaginación de los seguidores de Jesús a lo largo de los siglos, es el hecho de que los mismos opositores de Jesús que vivieron en la misma época que él dejaron registrados testimonios del poder sobrenatural de Jesús. Los judíos que escribieron el Talmud dejaron clara evidencia de que Jesús realizó milagros y portentos sobrenaturales. Ahora, como los judíos que escribieron el Talmud no creían en Jesús como Dios, lo que hicieron ellos fue poner en tela de juicio, poner en duda el origen de los poderes de Jesús. Según ellos, el poder de Jesús tenía como origen, como fuente, el diablo mismo. Ahora, hay testimonio de esto también en los evangelios. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 22, que los escribas, al ver que Jesús hacía milagros y echaba fuera demonios, ellos decían que Jesús tenía a Belcebú, el diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Te das cuenta? Que ellos lo que hicieron fue dejar un testimonio registrado de que Jesús efectivamente realizó los milagros que los cristianos creemos que realizó. Ahora, ellos eran contemporáneos a Jesús y contrarios a la fe cristiana. Era el momento en que ellos dijeran: no, señores, esto no es así. Jesús no está haciendo los milagros que ustedes dicen que hace. Sin embargo, ellos dicen: los milagros son reales, están ahí, pero su origen está en Satanás. Por supuesto, este argumento carecía totalmente de sentido y Jesús les dice: bueno, si Satanás echa fuera a Satanás, él mismo está cavando, por así decirlo, su propia fosa, su propia tumba, y un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar. Pero si yo, por el poder de Dios, hago estos milagros, entonces es señal, es prueba de que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús realizó milagros y sus contemporáneos, los escritores del Talmud y también historiadores judíos como Flavio Josefo, dejaron registrado este poder de Jesús en sus escritos. Vamos a ver entonces ahora la evidencia número 2. Bien, algunas personas van a estar dispuestas a reconocer de que Jesús, en efecto, realizó milagros, de que había en él un poder de orden milagroso, de orden sobrenatural. Sin embargo, estas personas también van a señalarte lo siguiente, van a decir: bueno, en la Biblia también hay otras personas que realizaron milagros. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Pedro, por ejemplo,
Pablo o Elías. Y estas personas, por el mero hecho de haber realizado milagros, no por eso dicen que son Dios. ¿Por qué yo tengo que creer que Jesús, que obró milagros como otras personas realizaron milagros, es especial, es divino? Bueno, este es el segundo argumento o evidencia que yo quiero hacerte reflexionar en torno a los milagros de Jesús. Y es que los milagros de Jesús fueron verdaderamente únicos. No hay comparación con ningún otro milagro realizado a lo largo de la historia. Los milagros de Jesús fueron únicos en la cantidad. Los evangelios relatan como mínimo 38 milagros o intervenciones sobrenaturales en las que Jesús demostró que tenía un poder, porque Él era Dios mismo. Ahora, esta lista, estos 38 milagros, entre los cuales se incluye sanar leprosos, caminar sobre el mar, detener la tormenta, resucitar muertos, dar vista a los ciegos, no son un listado exhaustivo, sino que a lo largo de los evangelios vamos a encontrar pequeños resúmenes de la actividad milagrosa de Jesús, abarcando de manera general muchos milagros que él realizó. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34 dice que le trajeron todos los enfermos y endemoniados, y Jesús sanó a muchos enfermos y expulsó a muchos demonios. ¿Te das cuenta? No es un listado exhaustivo, sino que es un resumen de la vasta actividad milagrosa que Jesús realizó, porque la cantidad de milagros que Jesús realizó no tiene comparación a lo largo de la historia. Juan escribe en el capítulo 20, versículo 30, diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales, milagros en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Lo ves? Los discípulos no trataron de hacer un listado exhaustivo de todos los milagros, sino que destacaron los más importantes, los más relevantes, pero Jesús realmente realizó una cantidad de milagros impresionante. En segundo lugar, los milagros de Jesús son únicos en su tipo, porque Jesús no realizó milagros que pudiesen ser producto de una estafa, de una mentira. Jesús curó enfermedades que realmente eran serias, como la lepra, la ceguera, la sordera y la muerte, que es irremediable. No se trataba de enfermedades psicológicas, psicosomáticas, que pudiesen ser de alguna manera revertidas por un charlatán, sino que Jesús, con todo su poder divino, intervino y revirtió esas enfermedades que de otra manera hubiesen sido auténticamente incurables. Por eso los milagros de Jesús son únicos en su tipo. Pero en tercer lugar, los milagros de Jesús son únicos en su carácter. ¿Por qué? Porque tanto Moisés como Elías, como el apóstol Pablo, realizaban los milagros aludiendo o haciendo referencia a la autoridad de Dios. Sin embargo, Jesús hizo los milagros que hizo haciendo uso de su propia autoridad. Dice la Biblia que en medio de la tormenta Él se puso de pie y le dijo, silencio, calla. No tuvo que hacer alusión a una autoridad prestada, sino que Él mismo, siendo Dios, tomó poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre la muerte, porque Jesús mismo era Dios. Así que estamos ante la persona de Jesús, que por las evidencias que hemos comprobado en este video, fue más que simplemente un buen maestro, sino que Él fue Dios hecho carne, que realizó milagros entre nosotros, milagros que fueron atestiguados por sus oponentes, milagros únicos en su cantidad, únicos en su tipo y únicos en la autoridad con lo que Jesús los realizó. Por eso quiero terminar este video llamándote a la reflexión y a que pienses que Jesús todavía hoy puede hacer un milagro en tu vida. Y el milagro más importante que Jesús quiere hacer no es curar una enfermedad de tu cuerpo, no es solucionar un problema económico. El milagro más importante que Jesús quiere hacer es
salvar tu alma, es perdonar tus pecados, es darte una nueva oportunidad para que te acerques a Dios. Por eso, acércate hoy a Jesús y déjalo que Él produzca el milagro del nuevo nacimiento en tu vida por tu fe en Él. En este Jesús que fue más que un simple hombre, sino que fue, además, Dios mismo. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de compartir este video con algún amigo, con alguien que creas que necesita escuchar el mensaje de Jesús. Y en el próximo video seguiremos estudiando evidencias de la divinidad de Jesús. Hasta la próxima.